Muy bien, nuevamente bienvenidos a nuestro diplomado en robótica recreativa aplicada a las áreas de saberes y conocimientos en educación primaria comunitaria vocacional. Vamos a ir revisando un poco el resumen que se hizo del texto de trabajo correspondiente a la semana número 3. En esta semana se fue, se trabajó lo que es la energía, empezando desde el concepto global y general como el impulso que nosotros necesitamos como seres humanos, y se aplica de alguna manera esta analogía también con lo que son las máquinas, ¿no? Por decirles alguna vez, ustedes si es nos ha pasado, nadie va a decir: "No, yo nunca", pero alguna vez X, Z, Y motivo, nos hemos levantado tarde, la cama estaba deliciosa, lo que quieran poner. Nos levantamos y no desayunamos, y nos vamos así, al trabajo. Después de un par de horas empezamos a sentir ese desgaste, ese cansancio, y decimos: "Ah, no, tengo que comer algo, estoy ya sin energía". Lo usamos de una manera bastante coloquial para indicar que la energía es algo que necesitamos para seguir continuando. Un buen almuerzo, voy a suponer un poderoso riñón al caldo, un cardán caldito, te llena de energía. Y dices: "Oh, después de haber comido eso, que venga lo que venga". Entonces, la energía en la vida cotidiana, hacemos mención a la energía, a aquello que nos motiva, que nos impulsa a seguir con nuestras actividades, con lo que tenemos que hacer. Hablando en la robótica, también tenemos ese mismo concepto. La energía es el elemento que hace que funcionen las cosas. Dentro de esta energía hay varios tipos de energía, de acuerdo al origen. Como ejemplo, nada más tenemos, eh, en el icono van a encontrar también un una hélice, o sea, la energía del viento, la energía eólica, la energía del sol, que nos brinda también, y hemos aprovechado de alguna manera esto, se aprovecha a través de los paneles solares. La energía, verde, que también llamamos esta energía verde, aquella que conseguimos de la naturaleza, ¿no? Como el agua también, por ejemplo, la energía eh, hidráulica, hídrica. También hay una energía que es la más común en la robótica, la energía eléctrica. Todas estas energías convierten, según su origen, se pueden convertir en energía eléctrica. El sol se convierte en energía eléctrica, sí. El agua, el viento, los vegetales a través del carbón se convierten en electricidad, claro que sí. ¿Ya? Ahora, tratemos siempre, hablando de la robótica, porque nuestro modelo un poco así lo pide, pero no solo por eso, sino por conciencia social. Hablemos de la energía y tratemos de usar siempre la energía verde. Vale decir, aquella energía que podemos extraer sin la combustión, por ejemplo, de gasolina, diésel, ¿no? Que también me generan energía. Pero no nos vamos a enfocar en ese tipo de energía. Vamos a procurar enfocarnos más en esta energía renovable, sana, que no es perjudicial al medio ambiente, sino más bien que es amigable. En todos los trabajos procuraremos que tenga de alguna manera un poco este enfoque, porque nuestro modelo además ojo, recordemos, es biocéntrico. Considera la vida como un elemento central y el cuidado de la misma. Entonces, la contaminación ambiental a través de, ejemplo, los gases invernaderos, no es algo que debemos tratar de considerar, ¿sí? Entonces, hablamos de los tipos de energía que, usamos normalmente, para casi todo. Y hemos dicho, hay algunas que son sanas, bueno, más que sanas, amigables con el medio ambiente, y otras que no lo son tanto, ¿no? Existe la energía atómica, por ejemplo, que se produce en los grandes reactores, pero bueno, genera también mucho problema. Y mucha energía también que puede generar mucho residuo. Obviamente, toda la energía, nosotros estamos rodeados constantemente. Ahorita están frente a una máquina, ya sea el celular, ya sea la computadora, ya sea la tableta o la máquina de escritorio, voy a poner ejemplos así, y están usando energía.
Todas esas utilizan la energía eléctrica. ¿No ve? Entonces, cuando hablamos y hagamos algo de trabajo con los niños, también podemos ir mencionando este tipo de energía que se necesita y de dónde podemos conseguir esta energía. Existen varios. Una de las más comunes es la energía química, normalmente almacenada en pequeños elementos denominados comúnmente pilas. Un nombre exacto debería ser más eh, batería, ¿no? ¿Ya? Esta energía almacenada en estas baterías, bueno, no es es una energía que se produce a través de un proceso químico. Ahora, ¿cómo se produce esta energía? También podría ser interesante a través de unos pequeños elementos denominados átomos, no son visibles a simple vista, estos detalles lo saben ustedes. A través de ciertos líquidos que se ponen, empieza a generarse una reacción que libera energía, ¿sí? La energía química es aquella entonces que a través de procesos químicos logra producir energía. La energía nuclear, algo un poco más cuidadoso y tal vez un concepto un poco más difícil de entender, porque hablamos de los átomos y de lo que hay no en el átomo, sino en el centro del átomo. O sea, imaginemos que les vamos a explicar a nuestros niños y es vamos a poner una pepa, una canica en la mitad de la cancha. Eso es el núcleo. Y toda la cancha, una cancha, imaginemos una de fútbol grande, un estadio, en realidad tendríamos que ser para tener una analogía más cercana. En ese contorno recién están los electrones. Entonces hay un espacio vacío impresionante ahí, esa nube donde están los electrones saltando de un lugar a otro. Pero en ese centro de la cancha, tamaño de una canica, de una pepa, se encuentran los protones y los neutrones. Y estas están tan unidas, tan fuertes, que si logras romper eso, la fuerza, la energía que tiene es impresionante. Y a eso llamamos nosotros energía nuclear. Al romper un núcleo o unir a este núcleo otro núcleo, la cantidad de energía es enorme. Y eso se aprovecha para generar muchísimas cosas, ¿no? Esas grandes plantas nucleares, el pequeño problema, el pequeño gran problema, vamos a decirlo así, que tiene es la cantidad de contaminación que se tiene. Ustedes recordarán y también podemos mencionar a los niños uno de los desastres más grandes, Chernobyl. Lo que pasó fue desastroso. Falló un poco la refrigeración de uno de los contenedores y todo se fue al cielo. Murieron millones de plantas, millones de animales. Toda la tierra, todo ese lugar se quedó totalmente desértico, ya sin la posibilidad de generar más vida. Y así por muchos años va a estar. Entonces, si bien es cierto, esto genera gran cantidad de energía, también es un riesgo muy elevado para, si no se sabe hacer bien un uso adecuado de este recurso. Además de la cantidad de residuos radioactivos que deben ser tratados, que sale también eso muy costoso, ¿no? Pero es un tipo de energía. La más común, la energía eléctrica, que es la que vamos a tratar de entenderla, que es, si tuviéramos que hacer una comparación, es como pequeñas gotitas de agua que van a través de una manguera, ¿sí? Pequeños y muy diminutos partículas invisibles llamadas electrones se mueven a través de, sobre todo, de los metales. Al moverse, generan una carga eléctrica. Esos son detalles que seguramente la mayoría conocemos y podemos ir trabajando con nuestros niños, ¿no? Ahora, hay algunos materiales que son buenos para hacer pasar la energía eléctrica y otros que no son muy buenos.
también son temas que los podemos conocer sin mucho problema. La energía mecánica, que es un poco la que hemos estado utilizando y en un principio es la que vamos a utilizar. ¿Qué es la energía mecánica? La capacidad que tiene un objeto, un cuerpo cualquiera, para moverse y a través de ese movimiento generar un movimiento hacia otros objetos que estén cerca o que estén de alguna manera interconectados. La energía mecánica es la suma de dos energías, la potencial y la cinética. Ahora, tendríamos que explicar un poquito más o menos eh, cómo va cada una de estas, ¿no? ¿Qué es la energía cinética y qué es la energía potencial? Empecemos por la potencial. Creo que su orden debería ser en ese sentido. La energía potencial es la energía que se acumula en un objeto, ya que está en un principio en reposo y a través del sistema, de su estructura, eh, empieza a acumular energía. El ejemplo más bonito, más práctico y fácil de entender es de un niño, o bueno, es de un arco y una flecha. Cuando jalo la liga, el cordón del arco, la cuerda del arco, si voy jalando, estoy acumulando energía. ¿Dónde se acumula la energía? En el arco, justamente, más que en la cuerda. Una vez que decido soltar esa energía que se ha acumulado, que yo manualmente he jalado con mi brazo, al soltar se vuelve energía cinética. Y la energía cinética que tiene cualquier objeto depende de su masa y de su velocidad. Se mueve por eso. Obviamente no es lo mismo lanzar una, una varita que una piedra, que un ladrillo, una roca, ¿no? Es diferente, necesito más energía. Ahora, esta energía mecánica es la que hemos estado usando en nuestras primeras sesiones para poder trabajar. Bueno, un poco en el resumen que hicimos de nuestra primera sesión, ¿no? Es decir, nosotros con nuestro brazo hemos dado a una manivela, simple, sencilla, lo más fácil que existe. Damos cuerda, diremos así. Ese movimiento se trasladaba hacia otros espacios, hacia ejes, hacia levas, hacia pistones, convirtiéndose en energía cinética. Y a través de estos ejemplos de lo que hemos estado trabajando, podría, creo yo, explicarse lo que es la energía mecánica y sus dos componentes, tanto la energía potencial como la energía cinética, ¿no? Ahora, ¿podemos aprovechar esta energía? Claro que sí, y lo hemos hecho. Una de las energías que no hemos logrado hacerlo hasta, bueno, por ahora, es la energía elástica. Hemos hecho solo energía mecánica. La energía elástica también puede ser utilizada. Normalmente hay un elemento un juguetito, diríamos así, que todos lo conocen y seguramente, quiero pensar así, que han tenido una infancia bonita como la mía, tenían en una pequeña maderita denominada en mi época palca, en una palca, se amarraban dos elásticos. En el mercado iban, mi papá me lo hacía, me lo compraba. Y al medio de los elásticos estaba anudado también un pequeño cuero, normalmente de zapatos viejos ya. Esa era mi realidad. Ahora supongo que, ahora ya hay, ¿no? Para comprar listito, con unos mecanismos bien bonitos, con unas empuñaduras más ergonómicas. No, en mi época no era tan así, había que buscar una maderita adecuada, con forma de Y, llamábamos palca a eso, ¿no? Pero esta, al estirar este artefacto, se acumulaba gran cantidad de energía potencial. Al soltarse, impulsaba una piedra con una fuerza impresionante, capaz de derribar pequeños pajaritos y pequeños animalitos que nosotros, tal vez un poco vergonzoso decir ahora, ¿no? Después de hablar de que tenemos que cuidar la vida, pero cuando uno es pequeño, a veces, bueno, joven, niño todavía, preadolescente,
no entiende muy bien eso, ¿no? Tal vez antes no se usaba mucho esto. Nosotros íbamos a cazar pajaritos. No siempre volvíamos exitosos, ¿no? Pero alguna vez sí habíamos logrado atrapar algún animalito. Bueno, matarlo en realidad. Ya, entonces, esta energía elástica puede ser también utilizada. Y ahora, ¿cómo podríamos utilizarlo nosotros? Vayamos a tratar de dar ejemplo. La ventaja de la energía elástica es que puede acumular gran cantidad de energía potencial para convertirse en una energía cinética. Entre los ejemplos más grandes, vamos a eh, presentar en algún momento, está el famoso carrito muy conocido y hecho tal vez en muchos espacios, hecho con tapitas de botella, de las descartables, ¿verdad? Es muy probable que hayan conocido eso. Entonces, queda pendiente para una sesión hacer un poco de esto, de la energía elástica, a través de carritos, bueno, no solo carritos, no se puede hacer otras cositas también muy interesantes, pero bueno, hay unos 3 o 4 ejemplos que vamos a tratar de hacerlos en nuestra sesión para demostrar esto. Pero también pueden encontrar ustedes el famoso carrito en el texto que se les va a enviar el día de hoy, una vez concluida nuestra sesión. En nuestra cuarta semana de trabajo, se tiene que ver los mecanismos. Y aquí es donde hacemos énfasis y de alguna manera hemos tratado ya de entrar a esto, porque, bueno, un poco por la experiencia, les voy a ser honesto, ¿no? Hay muchas cosas muy bonitas que se pueden hacer, pero el tiempo va faltando. Si nos enfocamos solo en la energía elástica, toda una clase, y reservamos solo una para mecanismos de robóticos, estaríamos perdiendo un poco el tiempo. La idea es que tener varios, utilizar al máximo estos mecanismos. Ya, primero vamos a entender lo que es una estructura robótica. Básicamente llega a ser el esqueleto que sostiene la forma de un robot, ¿sí? No sé si la cámara todavía puede visualizar. ¿Me ven, por favor? ¿Me confirman eso? ¿En algún pedacito estoy de la Listen. pantalla? ¿Sí? Sí, está. Se ve, listen. Pueden ver, es un poco, tal vez no tan clarito, pero pueden ver lo que tengo más o menos aquí. Esto es una estructura, es un esqueleto nada más, ¿sí? Con una liguita que estaba jugando la otra vez, sanamente jugando, ¿no? Sí, Y se que ve, al listen. darle cuerdita, acumulaba energía y al soltar, yo creo que me faltó acumular un poco más, al soltarlo, aleteaba esto, aletea, ¿sí? Entonces esto es una estructura. Entonces, son piezas que están ensambladas de alguna manera y llega a ser el esqueleto. Igualito como hacemos nuestro, como la misma función que tiene el esqueleto del ser humano. Ya tienen que estar esas piezas con ciertos niveles de articulación. ¿Ya? Entonces, clave poder manejar una estructura. Ahora, hay dentro de esas estructuras algunas que son definidas como estructuras rígidas. Estos son un poco algunos términos y conceptos que quiero que los vayamos manejando. Por ejemplo, las estructuras rígidas normalmente son triangulares. ¿Por qué el triángulo? Porque es la que menos se deforma. La cuadrada tiene un nivel de deformación. Por ejemplo, las cajitas que hemos hecho deberían haber sido estructuras rígidas, pero por el material, y algunos casos eran delgaditas, tenía la posibilidad un poco de girarse izquierda y derecha, ¿no ve? ¿Cómo hemos mejorado eso? Poniéndoles esquineros. Los esquineros, ¿qué forma tenían? Triangulares. Un triángulo no se deforma con la facilidad que se deforma un rectángulo. Y entonces, la estructura rígida equivale a eso, la parte que no va a tener movimiento, a diferencia de las estructuras flexibles, que permiten cierto tipo de movimiento, pero sin llegar a deformarse. ¿Ya? Pero sí se mueve, no hay problema. Se mueve, pero no se deforma. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuáles eran? Esas cosas circulares que hemos puesto de cartón.
¿no ve? Eh, que permite su movimiento sin deformarse. Gira, han girado. Y aprovecho para darles, no sé si un consejo, tip, pero para hacer redondos perfectos, o sea, no diríamos perfectos, pero con un acabado muy bueno, porque si se han dado cuenta, yo sé que les ha pasado, cuando han hecho el redondito, esos redonditos, esos discos que hemos usado para los ejes, no era del todo bien cortadito. ¿Qué conviene hacer? Agarrar un tornillito de aproximadamente unos 5 centímetros delgado nada más. Ponerle, donde la cabecita, un pedacito de goma, ponerle el cartón. En este caso convendría poner ya los 2 o 3 cartones que se van a usar. Al finalizar, otro pedacito de goma y ajustarlo con un pernito. De tal forma que me sobre todavía unos 3 o 4 centímetros. Y aquí viene el detalle. Si se tiene la posibilidad de conseguir un pequeño taladrito o un desarmador, eh, un- uno que haga ese trabajo, que no sea muy, no necesitamos uno poderoso, colocamos como si fuera broca y una lija de base. Y hacemos girar y vamos apoyándola sobre sobre el pequeño pedazo de lija, no con fuerza. La lija hace que ambos elementos hagan del mismo tamaño y te sale de bonito el redondo, muy bonito. Otra cosa que puede funcionar es usar, bueno, hay un juguete que lo deben conocer, llaman tazos. Son pequeños cartoncitos redondos, circulares. También son muy funcionales. Coloquen, y esto les digo porque he hecho la prueba, he hecho el experimento, diríamos así. Colocamos un tazo. Encima de ese tazo, un pedazo, qué sé yo, medianamente eh, similar en tamaño y un poco en forma, no importa si me paso, mejor si me voy pasando un poco, colocamos un pedazo de plastoformo. Dependerá, de medio centímetro, de 1 centímetro, no hay problema. ¿Sí? Eso pegado y encima el otro tazo. Ubico bien el centro, hago la perforación y con un pequeño agujita caliente, corto el plastoformo. Los 2 tazos me sirven de guía para hacer un corte muy, muy bueno. Como después de eso, probablemente vaya a ser forrado, ya sea con goma eva, para el caso de lo que hicieron las dos colegas del pajarito, del lorito, o en el caso de si quiero flexibilidad, con cinta aislante de la negra, perdón, cinta, queda muy bien y mucho más estético, ¿no? El redondito sale perfecto. Y solo utilizo esos 2 juguetitos que han debido ver los niños juegan con eso, tazos, a decomisar tazos, y no mentir, que no es muy caro también, ¿no? Por un boliviano creo que venden 5 tazos o algo así. Yo me compré, había tenido una docena el paquetito y 5 pesos era la docena, o sea, casi 100 deben ser lo que compré con 5 pesos. Entonces, relativamente económico, funciona. Hay que darse modos, ¿sí? Para hacer buenos discos. Y los mecanismos. El mecanismo es la forma en que uno de los movimientos se traslada a otro movimiento. Lo convierte un, un, me- un movimiento circular en uno vertical o en uno horizontal o como hemos visto el cambio de giro, ¿no? El giro horizontal en giro vertical. Y esto es importante. Aquí es donde me encantaría que nos tomemos mucho tiempo para poder entender bien cómo podrían ir estas cosas. Ya, los mecanismos. Les voy a mandar también un conjunto de pequeños videitos donde muestran mecanismos en funcionamiento que lógicamente dependerá un poco de nuestra habilidad, nuestro deseo de hacer las cosas y un poco nuestra paciencia para poder replicarlos, ¿no? Con elementos muy sencillos. Elementos muy sencillos que tal vez en algún momento los puedan usar o si tienen la posibilidad,
háganlo. Hay estos alicatitos pequeñitos, se utiliza creo que para bisutería, son muy funcionales, les diré. Palitos de helado son funcionales. Para hacer pequeños orificios, uno de los colegas trajo un clavo que era grande, pero hay clavos un poquito más pequeñitos o tornillitos delgaditos para hacer orificios, por ejemplo, en los famosos palitos de helado, ¿sí? Para tener mayor exactitud, un pequeño tornillito. Son cositas que uno va a ir usando, que van a ir necesitando y que, bueno, pueden ir sirviendo, ¿sí? Para el armado de mecanismo. Lo que es muy bonito es trabajar esta parte con los niños, porque si les explicas cómo va un pequeño mecanismo, se van a ir dando cuenta ellos qué más pueden hacer. Y si hago esto más y si hago aquello más. El trabajo con mecanismos es muy bonito, muy interesante y puede ser muy, muy prometedor, diremos así. Otro elemento que se trabaja son los engranajes, los engranes. ¿Qué es un engrane? Bueno, básicamente es una rueda, pero que tiene dientes. Y se une con otra rueda que también tiene dientes, otro engranaje, para ya sea aumentar la velocidad, disminuir la velocidad, dependiendo. Esto, lógicamente, resulta un poquito más difícil y complicado de hacer, ¿no? Por ejemplo, el cortar esto, qué sé yo, en una veneta, algo así, resulta más, un poco más difícil de hacerlo, ¿no? Pero también muy interesante puede resultar. Ya, vamos a ver en el módulo 2 cómo podemos hacer de maneras un poco más artesanales, diríamos así, con diferencia de costos. Desde lo más barato vamos a tratar hasta lo más caro. Ver, no creo que nos vayamos a animar a hacer, pero hay, por ejemplo, impresión 3D, ¿no? Con filamentos de alta calidad que pueden sacar, tal vez un poco caro, pero te salen perfectos milimétricamente hablando. Corte láser, pero hay un tipo de vaciados que pueden ser usados también, ¿no ven? Ahora, para entender un poquito, cuando hablemos de un engranaje, hay que ver las partecitas que tiene un engranaje. El diente, nombrecito que se gasta, ¿no? El diente es el que realiza el esfuerzo de empuje y transmite la potencia, ¿no? Es toda la parte que tiene básicamente como la forma de un diente humano. Por eso se llama diente. La corona es ese contorno donde se encuentran los dientes. El cubo es la parte central, es donde está el eje, el centro, el cubo. Dentro, ya siendo un poco más exacto, tenemos la cabeza o la o llamada cresta, que es la parte plana del diente. La cara es la parte donde se apoya, la cara es la parte donde se apoyan entre cara y cara, entre un engranaje y otro. Un poco en la figura que estamos viendo acá, pueden encontrar estos pequeños detalles, ¿no? Esta parte, nuestra cresta, vamos a hacer con otro color que sea, que resalte un poco más, podría ser el rojo. Nuestra cara, esta es la partecita de la cara. El flanco, toda esta parte que está más abajo. El valle, la parte profunda, ¿ya? ¿Ya? Y aquí hemos visto algunos elementos que hemos hablado, ¿no? La corona es toda esta parte y el cubo es esta partecita, nada más. Ya para tener los nombres un poco claros y no estar luego cuál era cuál, es bueno aclarar eso, ¿no? Cuando estemos hablando de un engranaje, son partes que me encantaría. Voy a mandarles. Y si no lo puedo hacer, por lo menos en los planos, biencito de cómo se hace un video de cómo he hecho una ave muy bonita. Ya un mecanismo basado en engranajes. Ahora, de los mecanismos que tiene un engranaje, existe la transmisión cuando unimos dos o más engranajes. Uno de ellos es
Ya no hay problema. El primero se llama el conductor o el de entrada. Y el segundo es el de salida. O sea, en uno de ellos, de los engranajes, nosotros vamos a poner eh, nuestro movimiento, lo vamos a hacer nosotros, ¿no ve? Y en el otro va a ser resultado del movimiento que hemos dado. Si haríamos un poquito la relación de los pajaritos, digamos, me gustaría hablar del lorito, del amarillo, donde estaba la manivela, era el de entrada. El de salida, ¿cuál era? Donde estaba el pajarito, el lorito, ¿no ve? En el caso del conejito, nosotros teníamos nuestra entrada, donde estaba la manivela, el que movíamos era la entrada, y la salida, que es la que se puede modificar, si se han dado cuenta, de acuerdo a la forma que pueda tener, era el que generaba ese movimiento vertical de salto de nuestro conejito. Ahora, dependerá del tamaño que tenga para que sea, ya sea reductor o multiplicador. Aquí tal vez algunos de los colegas han tenido la oportunidad alguna vez de manejar una bicicleta, de esas que tienen cambios de velocidad. O en los varones sí van a entender más porque hay una analogía con el sistema de conducción de un automóvil. Cuando es pequeña la de salida, la velocidad es menor, pero su fuerza es mayor, como cuando estamos en la movilidad y ponemos a primera. ¿Ya se lo llevó o qué? Poco de varón salió, pero No, ha salido. pero de mujer grande. ¿Grandes? Han llevado. No, está muy grande. ¿Qué habrá salido grande, Mayerlin? Va a Contadme, ¿qué ha probarse. salido grande? Qué grave. Voy a silenciar. Nos estamos enterando de otras cosas. Espero que no sea nada mal. Ya les decía, cuando estamos conduciendo, primera, va lento, pero con fuerza. Con las bicicletas también, cuando hacíamos el cambio a la ruedita que llamamos nosotros también primera, pedaleas largo, haces poca fuerza, con poca fuerza, pero avanzas lento. En cambio, si lo llevabas al otro extremo, a la rueda peque, cada pedaleada te hacía avanzar harto, pero si era subida, no avanzabas mucho. Lo mismo pasa en las movilidades. Si pones a quinta, avanzas rapidito, pero en una subida no tienes fuerza, ¿no? Entonces, cuando hacemos reducción, aumentamos la fuerza, pero reduce la velocidad. Cuando hacemos la multiplicación, va al revés. Se aumenta la velocidad, pero se disminuye la fuerza. Ese cuidado hay que tener cuando estamos haciendo, porque muy duro se ha hecho, entonces juega con más engranajes. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hace, pero no solo los engranajes, también las ruedas pueden tener un sistema similar. ¿Ya? Dependerá con cuál quieres empezar. Si quieres tener velocidad, pero no mucha fuerza, ponle tu manivela al grande. Si quieres tener fuerza, pero no velocidad, ponle al pequeño. ¿Ya? Yo les pediría que, dije, tengamos cajitas. Para la siguiente clase, me encantaría que cada uno se lleve para cuando les visite nuevamente, que tenga unas 2 o 3 cajitas, como las que hemos hecho, listas, para ganar tiempo. Y ahí vamos a poner mecanismos nada más, mecanismos nada más, mecanismos nada más. ¿Ya? Ahora, disimulado. Entonces, cuando tengamos varias cajitas, vamos sin ningún problema, a poder hacer más cosas, ¿sí? Ahora, hay uno que es el engranaje diferencial, que es lo que nos ayuda mucho a la rotación. En la pequeña animación pueden ver más o menos cómo el engranaje, cómo funcionan los engranajes. Aquí el único detalle que hay que tener en cuenta que es inverso. Si quieres girar a la derecha, la rueda que tiene que avanzar es la izquierda, no la derecha. ¿No ve? Y eso siempre genera problemas cuando quieren hacer autitos. Para ir a la derecha, ¿cuál rueda? La derecha.
No, pues, si se mueve la rueda derecha, ¿hacia qué lado vas a ir? A la izquierda. ¿No ves? Si tu pie izquierdo se queda fijo y mueves el derecho, vas a girar a la izquierda. Son detalles que a veces sin querer se nos van. Y los chicos también tienen que empezar a darse cuenta. Otro mecanismo muy usado es el tornillo sin fin. ¿Hay formas de hacer tornillos sin fin? Sí. Una de las formas más bonitas es usar un alambre, nada más, y hacer que coincida los dientecitos del alambre con los surcos del alambre con los dientes de nuestros engranajes. Vamos a tratar de hacer esto, porque si hago esto, a cada vuelta que vaya a dar, porque es un reductor también, ¿no? Va a reducir. Voy dando vueltas y el movimiento es bien lentito. Por muy rapidito que quieras dar, va muy, muy lento girando tu mecanismo. Interesante también es el uso del tornillo sin fin. Uno de los elementos más conocidos, la polea, también me permite simplificar la fuerza. ¿Cuándo conviene? ¿Cuándo es una polea? Bueno, cuando viene con básicamente una cuerda. Cuando hagamos esto, o por lo menos cuando les voy a pasar yo algunos trabajitos, videitos de elementos bonitos hechos con cuerda, les recomiendo, para empezar podrían usar hilito nada más, una lanita, pero cuando ya lo tengan que hacer bonito, hay un cordón, un cordel, no es difícil de conseguir, pero es súper, súper resistente, súper duro, que es el cordón que utilizan los albañiles. Una cuerda plástica bastante, bastante dura. A mano así, no, no creo que podamos o que puedan romperse, ¿no? Pero es muy, muy buena, ¿sí? Para ciertos movimientos, cuando quieren asegurarse de que no va a romperse, muy bueno. ¿Y qué es la polea? Bueno, es esa cuerda que gira a través de una rueda que tiene un pequeño surco. ¿Cómo se consiguen las poleas? Fácil, son tres redondos nada más. Los dos redondos de un tamaño mayor y el otro un poco tamaño menor. El del tamaño menor se pone al medio como emparedado y listo. Y eso permite que no se escape. Las relaciones de transmisión hemos hablado y lo que es importante, repetimos. Si aumenta tu velocidad, disminuye tu fuerza. Y si quieres más fuerza, tienes que tener menos velocidad. Sobre todo en función a los tamaños. La palanca, uno de los elementos también centrales. Allá. Uno de los elementos centrales, la palanca para el trabajo. De alguna manera hemos hecho un tipo de palanca, los que hemos hecho el pajarito azul, que les comentaría que alambrito pónganle en la parte de la colita para que tenga una articulación más. ¿Sí? Para que no tengan ese problema de que solo empuja y nada más. ¿Ya? Porque le falta pesito además. Los elementos de la palanca, bueno, todo el mundo lo conoce, necesitamos un, un punto de, de apoyo muy importante, que es ese punto de apoyo, el punto central, se llama fulcro, por si acaso. La potencia, la fuerza que vas a hacer, lo que quieras mover, se llama resistencia. ¿Qué tan largo? Cuanto más largo la palanca de donde haces la fuerza, donde ejerces tu fuerza, va a ser más corto tú, el otro extremo y mayor fuerza. Sí, puedes levantar cualquier cosa, pero el movimiento es mayor también. Ya. Y bueno, esta parte también la pueden entender y explicar sin ningún problema. Aquí es algo con lo que hemos estado jugando un poco, rueda y eje. Hemos hecho ruedas y hemos hecho ejes. Y hemos hecho con ejes concéntricos y excéntricos. Concéntricos cuando, bueno, va al medio medio. El caso del lorito ha sido ese. En el caso del conejito ha sido excéntrico porque no iba al medio. Uno de ellos sí, concéntrico y el otro excéntrico. No, y de acuerdo a eso,
a dónde coloques el eje y la rueda puede variar el tipo de movimiento. La rueda no siempre tiene que ser circular. En el caso del pajarito azul, tenía un golpe, diremos así. Tenía una parte cortada, ¿no ve? Ahora, cuando no es circular, se llama, o no es concéntrico, se utiliza el término de leva. ¿Qué es básicamente la leva? Es la disposición de la rueda en el eje de tal manera que el movimiento circular se convierta en un movimiento vertical. ¿Sí? ¿Qué hubiese sido ideal? Diremos así, para nosotros tener hacer este tipo de basecitas. Pero, ¿cuáles eran los problemas? Que iba girándose. ¿Por qué? Porque nuestros trabajos todavía eran en cartoncitos, no muy... ya. Necesitábamos ejes un poquito más largos, tal vez, más resistentes, para asegurarnos, ponerle de otra manera, pegarle un pedacito de bombilla para que vaya rotando, vaya girando sobre la leva que quiero, ¿no? Entonces son detalles que un poquito tal vez vayamos, no tal vez, sí o sí tenemos que ir mejorando y ustedes tienen que ir dándose cuenta de estos pequeños detalles que van a hacer que nuestros trabajos sea un poco mayor. La manufactura, ¿qué llamamos manufactura? Bueno, esta ya es la parte donde nos vamos a apoyar en programas, softwares diferentes para poder diseñar bien nuestro trabajo. Para ya no estar haciendo solo con cartoncito. El cartoncito nos dio la idea. Excelente, pero colegas, con todo cariño y respeto, no podemos decir que eso estaba terminado, ¿no ve? Sin ánimo de ofender, ni ofenderme, ni yo tampoco, me ofendería si me dicen, pero no están terminados. Sí, no están, pero ya tenemos una idea de cómo puede ir funcionando. Se les ha pasado varios pepacurras. Vayan jugando con eso, ármenlo, tienen una semana más de vacación. Yo han dicho, ¿no? Prohibido dar a los alumnos trabajo. Ustedes no son alumnos, son participantes. La venganza del profe, vamos a decir. Así es que a practicar un poquito ya con todo lo que es la manufactura. Ahora sí, vamos a hacer aquí una pequeña pausa.